metro cúbico. Y en el proceso tengo una condición de entrada que habla de 0.1 kilogramo por metro cúbico. Y recuerden lo que quiere decir eso, ¿no? Que cuando el agua de suministro se una con el agua de reutilización, si ustedes están observando allí el documento del, ¿cómo se llama? El ramalo. Si ustedes tienen abierto el ramalo, la figura del proceso, ¿alguien lo tiene abierto? No, espere. Y si lo tienen, lo pueden compartir, por favor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, allá en su computadora, recuerden ustedes que pueden, o si están en un celular, pueden pinzar hacia afuera y darle el zoom que necesiten, o con el rol del mouse. Bueno, en este caso tenemos diferentes tipos de corriente. Ahora, tenemos el agua de suministro. En el agua de suministro está marcado como una corriente número 1, que se dice el agua bruta. Y esta tiene una concentración de 0.05 kilogramos por metro cúbico. Si ustedes leen el enunciado, habla acerca de eso. Ahora, después nos dicen que en la corriente número 3, si pueden ustedes ver allí, hay una condición de entrada. Esa condición de entrada dice que existe 0.1 o debe existir 0.1 kilogramo del contaminante por metro cúbico. ¿Qué quiere decir? Que no podemos exceder de esa concentración en el proceso que vamos a hacer, que en este caso unir dos corrientes. El agua de reutilización que viene de la PETAR, en este caso la corriente número 2, con el agua de suministro. Y cuando se unan esas dos corrientes, la 1 y la 2, no debe sobrepasar esa concentración de 0.1 kilogramos por metro cúbico. Bueno, ahora, el punto es que, tomando en cuenta ya la información que ustedes conocen, tienen que realizar un balance hidráulico. Ese balance hidráulico, por ejemplo, si yo realizo el balance en esas tres corrientes, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría el caudal 3, por ejemplo? ¿Sería igual a quién y quién? Al caudal 2 más 1. Ajá. Al caudal 2 más el caudal 1, ¿no es cierto? Bien, ahora, el punto es que aquí en el ramalo nos están dando ciertos datos. Por ejemplo, aquí nos dicen 12 metros cúbicos por hora y después la recirculación de 28 metros cúbicos por hora. Pero eso tenemos que calcularlo. Bien, el punto aquí es que como tenemos que calcularlo, iniciamos básicamente con un valor. El caudal que entra al proceso. Y ese caudal que entra al proceso son 40 metros cúbicos por hora. Si se dan cuenta, después del primer bloque que se dice planta, no pueden salir los mismos 40 metros cúbicos por hora, ¿es cierto? O si salen los mismos 40 metros cúbicos por hora. Ya me estoy moviendo al bloque que dice planta. No sale. ¿Por qué no sale? Porque hay pérdidas. Exacto, hay pérdidas. Hay 4 metros cúbicos por hora. Por lo tanto, del proceso van a salir 36 metros cúbicos por hora. Este proceso que estamos marcando nosotros en este instante es el inicio del proyecto, el inicio del problema, de la resolución del problema. Ahora, entonces, esta agua que sale del proceso, se le van a dar dos tratamientos, como ya vieron ahí. Existen dos plantas de tratamientos de agua residual. Una planta, la primera, esta va a descargar al río. Y en esa descarga del río, muchas gracias, y esa descarga del río, existe entonces también una condición.
deben descargarse contaminantes de 8 kilogramos por hora en la descarga del río. ¿De acuerdo? Dice 8 kilogramos de carga contaminante. Ese es como si fuese la normatividad que nos pide el libro. Es la corriente número 7. Ahora, si nos vamos básicamente al tratamiento donde existe una reutilización, ¿de acuerdo? Entonces, esa cantidad de agua que ingresa a esa petar es la misma que va a salir. ¿De acuerdo? Entonces podemos suponer que no hay ninguna pérdida de nada, simplemente vamos a remover el contaminante. ¿Ok? Ahora, la pregunta aquí es esto. ¿Qué cantidad de agua va para cada una de las plantas? Dentro del análisis que ustedes hicieron en el libro, y si leyeron el enunciado, dice que se va a iniciar con un 70% de reutilización. Bajo esa premisa, nosotros regresamos a la corriente número 4. ¿Sí? Entonces, perdón, bajo esa premisa regresamos a la corriente 4, donde ya habíamos discutido que solamente van a salir 36 metros cúbicos por hora. El punto aquí es indicar qué cantidad de esos 36 metros cúbicos por hora van a cada una de las plantas. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa perspectiva, necesitamos determinar qué porcentaje de esos caudales. Bajo ese marco del 70% de reutilización, ¿cuánto, de acuerdo a sus cálculos, cuánto corresponde a la planta de tratamiento de agua residual para reutilización? ¿77.77? No puede ser porque estamos trabajando con 36 metros cúbicos. 25.2. ¿Cuánto? 25.2. 25.2. 25.2. ¿Es el 70%? Es el 70% de 36. Todo es el 70%. No entendí. Que son 28 metros cúbicos por hora, ¿no? Con el 70%. Es que sí, el libro nos indica que son 28 metros cúbicos por hora, pero yo quiero que hagan ese cálculo. ¿Les da esos 28? Es que me confunde, porque según el libro, de los 36 metros cúbicos, nosotros tenemos que apartar el 70% y ese es el que tiene que entrar a la planta de tratamiento de agua residual. Sí, y el 70% es 25.6. Bueno, aquí lo que tenemos que, bueno, voy a rehacer esto en mi hoja de cálculo. Ahorita me encuentro en la calle, por eso no podría indicarles mucho. El punto que con ese porcentaje es que lo que tienen que hacer más adelante es trabajar con diferentes porcentajes de reutilización hasta encontrar el que es óptimo para la economía de la empresa. Pero bueno, pensemos que tenemos 28 metros cúbicos, ¿de acuerdo? Dejen revisar por qué ese valor. Una vez que tengamos ese caudal en la línea 5, yo por el balance ya puedo determinar cuál es el caudal que me va a entrar a la planta de tratamiento que va a descargar al río. Bueno. Profe. ¿Mande? Sí da 28, pero si se considera 40 metros cúbicos por hora como el 100%. Ok, bueno, pues entonces dejen revisar ese cálculo. El punto entonces es que, sí, bueno, recuerden que en muchas ocasiones muchos libros también tienen muchos errores, lo vamos a revisar, pero el punto entonces es determinar este punto. Tenemos un efluente de 36, no cabe duda que a los 40 metros cúbicos de ingreso y los 4 que salen por pérdidas, tenemos un caudal de 36. Ahora, si nosotros establecemos
el porcentaje de reutilización de ese caudal, tenemos que determinar entonces las corrientes en cada una de estas líneas. Por lo tanto, hacemos un balance. Y es el elemento que habíamos visto debajo de esa captura de pantalla que les presenté la ocasión anterior. Bueno, el punto es que necesitamos establecer de manera muy precisa qué porcentaje de reutilización vamos a emplear y sobre todo hacer el balance de caudales y establecemos los balances de caudales. El otro punto es tomar ahora las cargas. El otro bloque que tenemos que trabajar es básicamente con las cargas. Entendemos ya muy bien que hicimos ya varios ejercicios sobre la concentración y cargas. La concentración vamos a marcarla con una X y la carga con una C. Si yo tengo entonces un valor que es constante de 40 kilogramos por hora, que básicamente creo que es el valor que aporta en el proceso. Recuerden que me estoy yendo otra vez al primer bloque, donde dice planta. Allí tenemos una corriente, que es la corriente creo que número 9. Y existe allí una carga de contaminantes. Ese valor de carga de contaminantes es un valor constante. Y no importa qué reutilización enmarquemos, siempre va a haber un aporte de esa carga, que son 40 kilogramos por hora. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si nosotros tenemos ese tipo de información, ¿qué más tenemos como aportes de contaminante? Creo que el otro dato que tenemos es la corriente número 7, donde dice son 8 kilogramos de carga contaminante. Son 8 kilogramos por hora en el tratamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales que va al río. Aquí el objetivo es entonces relacionar siempre el caudal con la concentración y de esa forma obtenemos los datos de carga. Esos son asuntos que tenemos que vigilar constantemente. Por ejemplo, si yo tengo en mi caudal número 1, que aquí me están indicando que es un valor de 12, ahora, ¿por qué 12? Porque ya tenemos un balance, ¿no? Si yo tengo, de acuerdo a lo que me dijeron hace un momento, que yo tengo un caudal en 3, un caudal en 2 y un caudal en 1, y yo sé que el caudal 3 no es más que la suma del caudal 2 con la corriente del caudal 1, pues entonces, por balance, yo obtendría un valor de caudal 1 en la corriente 1. El libro nos está indicando que son 12. También están indicándonos que tenemos una concentración de 0.05. Si multiplico ese caudal de 12 por 0.05, me da entonces la carga en la corriente 1. Entonces, en la corriente 1 ya tendría un caudal, que es de 12 metros cúbicos por hora, y tendría una carga de 0.6 kilogramos por hora. Bueno, entonces el punto aquí es que necesitamos, recuerden nuevamente, determinar que el agua que sale de la PETAR 2, de la reutilización, es la que se va a mezclar con el agua del suministro. El libro nos dice que el ejercicio inicia con un 70% de reutilización. Ahora, ¿cuál es el agua que debe ingresar para completar los 40 metros cúbicos en la corriente 6, por ejemplo? Bueno, entonces, si hacemos ese valor y tomamos en cuenta lo que dijo su compañero, que es el 70% de 40 metros cúbicos son 28 metros cúbicos, pues entonces la relación de 40 menos 28 nos dan los 12 metros cúbicos. Ahora, del suministro van a entrar 12 metros cúbicos y de la reutilización entran 28. Por lo tanto, se hace el bloque de 40 metros cúbicos. Y nuevamente se hace el ciclo. Hay pérdidas de 4 metros cúbicos, por lo tanto salen del proceso 36 metros cúbicos. Ahora, el objetivo aquí es determinar qué cantidad de ese volumen se va a cada una de las PETARs. Oiga, ¿Sí? profesor, pero Sí, escucho. es que, bueno, yo todavía sigo con esa pregunta de que
ok, si es el 70% de 40, pero si se hace el balance, o sea, no da. Entonces, si lleva uno 35 metros cúbicos por hora en la corriente 4, que es la que se va a distribuir, ¿cómo es que 36. cómo es que cómo es que van a entrar 28 metros cúbicos si a final de cuentas ya estoy perdiendo yo esos 4 metros cúbicos? Salen 36, tendría que ser a fuerzas el 70% de esa agua. No entiendo cómo es que, ¿por qué considerar el de 40 metros cúbicos si ese De- no es la corriente de Bien, la que se está partiendo? de hecho estoy tratando de relacionar lo que dice el libro. Para que pueda funcionar esto, están marcando elementos fijos, datos fijos para que podamos realizar el proceso que es cíclico. Mira, lo que vamos a hacer aquí es construir una hoja de cálculo en el cual podamos establecer una gráfica que relacione el porcentaje de reutilización contra los costos. Porque uno de los puntos que no había tocado con ustedes es que el costo por cada metro cúbico es de 5 pesos o 5 pesetas, indica allí. Entonces, yo sé muy bien que aquí ya nos deja mal parado el libro porque nos están dando estos datos. Pero una vez que reflexiono, me doy cuenta entonces que lo que está tratando de hacer es fijar ciertos datos para poder lograr hacer como, no sé si la palabra sea correcta, hacer cíclico la hoja de cálculo, hacer como una automatización de datos, porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar la hoja de cálculo de tal manera que nos permitan obtener datos y datos para obtener entonces la gráfica que necesitamos. En este caso, la gráfica que necesitamos es determinar en qué momento el porcentaje de reutilización es tal que permite entonces la factibilidad del uso de agua de reutilización disminuyendo el agua de suministro. Ese es el punto principal. Entonces, lo que yo creo que sí vamos a hacer es eso. Vamos a poner caudales fijos. Y uno de esos caudales van a ser el de 40. Y una vez que tengamos completo, ya reflexionamos acerca del asunto. Pero creo que para que nos funcione en el algoritmo que vamos a hacer en el documento Excel, necesitamos forzosamente anclar ciertos datos. Ustedes bien saben, si han trabajado con Excel, y necesitamos que nuestra hoja sea, bueno, la palabra no es automatizar, que sea cíclica. Programa. ¿Mande? No escuché, perdón. Bueno, el punto es que si buscamos que nuestra hoja de cálculo nos pueda servir para poder obtener una serie de datos que nos permitan generar el gráfico que nos hace falta, entonces necesitamos anclar ciertos datos. Y aquí entonces lo que vamos a hacer es anclar esos datos, por ejemplo, el dato de 40. Y una vez que completemos la hoja de cálculo, ya definimos qué hacer con eso. Por lo pronto, yo sé que resulta ilógico, pero necesitamos para el algoritmo anclar ciertos datos. Bueno, esto lo voy a enmarcar en este video que lo van a tener ustedes para que el fin de semana puedan disfrutar de él y que podamos tener ya ese Excel. No hay que perder de vista que el objetivo es reutilizar el agua de proceso. ¿Sí? Y que se disminuya el agua de suministro que se paga 5 pesos por metro cúbico. Bueno, entonces, de allí que esos 40 metros cúbicos, si lo multiplicamos por el 70% de reutilización, ya. Vean que es que si razonamos al asunto, nos damos cuenta que sí es necesario este 70% de reutilización desde el inicio, porque son 40 metros cúbicos que entran al proceso. Ahora, si nos ubicamos al inicio del proceso, así como lo tenemos en la corriente 3, entran 40.
Y de esos 40, independientemente de lo que suceda después, se reutiliza el 70% y ya tiene un poco más de sentido. Esos 40 metros cúbicos lo afectamos por el 70% de reutilización, obtenemos 28 metros cúbicos. Entonces, esos 28 metros cúbicos requieren completarse con el agua de suministro y alcanzar ahora sí los 40 metros cúbicos que se requieren en la corriente 3. Por eso, esos 28 metros cúbicos que salen de la planta de tratamiento para reutilización más una cantidad de X, que ahora sabemos que son 12, nos dan los 40 metros cúbicos que se requieren para el proceso. Y ya después suceden muchas cosas. Dentro del proceso, pues existen pérdidas de 4 metros cúbicos y así se sucede todo lo demás. Así que viéndolo desde esta forma, yo creo que sí es razonable esta perspectiva que maneja el libro. Bueno, ya tomando en cuenta esto, retomamos nuevamente ese valor anclado de 40 metros cúbicos que ingresan y ya después dentro del proceso suceden muchas cosas. Bueno, entonces, otra de las cosas que no debemos perder de vista, que es que en la PETAR de reutilización o la PETAR 2, el agua que ingresa es la misma, no hay pérdidas. ¿Ok? Entonces, el cálculo de lo que entra se obtiene, ya como dijimos, a partir de la tasa de reutilización del 70%. Y de esa manera, pues ya empezamos a hacer ahora sí el balance hidráulico, ¿no? Podemos intentar entonces establecer cuál es el caudal 6, por ejemplo, sí, creo que es 6. ¿Cuál es el caudal o la corriente 6? Está interviniendo allí una corriente 4 y una corriente 5. Por balance, pues yo puedo hacer la resta correspondiente y determino ya el caudal de 8 metros cúbicos, ¿no? Si tengo en la corriente 4 36 metros cúbicos y la corriente 5 son 28, la diferencia son 8 metros cúbicos. Entonces, ese es el caudal que se trata en la PETAR que va al río y de allí el balance. Y ahora sí, empezamos a trabajar con toda la relación de balances. Y creo que iniciamos con el caudal de la línea 3, caudal 1, caudal 4 y así sucesivamente. Una de las cosas que tenemos que tratar de establecer aquí de manera muy directa es la sección de propuestos, ¿no? Se propone un 70% de reutilización. Y ese por ciento de reutilización está en función, pues, de nuestros caudales principales, el de caudal 4, el del 40 metros cúbicos, el caudal 3. El caudal 3 lo afectamos por un porcentaje de reutilización y obtenemos ya el caudal que corresponde, que en este caso sería, por ejemplo, el caudal 5. El caudal 5 yo lo podría proponer como una fórmula en Excel como el porcentaje de reutilización por el caudal 3. Y yo obtengo, por ejemplo, 28. Bueno, el punto es que en ese balance hidráulico necesitamos cambiar el porcentaje de reutilización. Así que en ese apartado donde se afecta el caudal 3 por el porcentaje de reutilización, tenemos que establecerlo de tal manera que se pueda modificar con respecto a ese porcentaje de reutilización. ¿Ok? Entonces, en este caso podríamos marcar una celda que diga reutilización o R igual a reutilización y ustedes van a cambiar. En este caso pondrían 0.7 y se afecta directamente por el valor del caudal 3 y obtenemos ya el caudal que corresponde a los 28 metros cúbicos por hora. No quiero utilizar el término automatizar fórmulas, pero bueno, quiero buscar que existan loops en nuestro Excel
de tal manera que podamos tener datos que nos hacen falta. Bueno, una vez que tengamos eso, entramos con el balance de cargas. ¿Recuerdan los ejercicios que hicimos de industrias, que la corriente de la industria A con la corriente de la industria B? Bueno, de ese ejercicio entendemos muy bien que las concentraciones no pueden sumarse, ya que tenemos caudales distintos. Entonces, usamos ese conocimiento y empezamos a trabajar con cargas. Tomamos entonces los valores de las concentraciones y esas concentraciones, afectándolas por el caudal, nos dan las cargas. Y otro punto también, tenemos que recordar que tenemos un gráfico en el cual los costos están en función de la eficiencia de la remoción. Y en el documento está indicado también que el agua de suministro cuesta 5 pesos por metro cúbico. ¿Sí? Bueno, entonces todos esos puntos los necesitamos. Yo esperaría que avancen con todo lo referente al balance de caudales y el balance de cargas, o la obtención de las cargas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la carga 1 no es más que el caudal 1 por la concentración 1. Si el caudal de la corriente 1 es de 12, según lo veo aquí, y yo lo afecto por una concentración, que en este caso es de 0.05, yo obtengo 0.6 kilogramos por hora. Y esa es mi carga para ese caudal o para esa corriente. Necesito para cada una de las corrientes una carga. Y así sucesivamente. Bueno, yo sé muy bien que nada más así platicándolo no se aprecia muy bien, pero lo que voy a hacer entonces es dejarles colgado esta explicación con un Excel. Voy a estar en el Excel y tratando de ir paso a paso para que todo quede claro y obtener hasta evaluar la eficiencia de remoción y enmarcando los costos, ¿de acuerdo? Pues bueno, de antemano una disculpa, porque esto les tendría que dejarlos trabajar tal vez el fin de semana observando ese video que voy a subir. Otro de los puntos también es de que me interesa mucho es que vean el video de esta visita a una planta PETAR. Voy a ver por qué razón no se puede visualizar y pues se los cargo, ¿no? De tal manera que puedan ustedes verlos. Pues por lo pronto, pues una disculpa. Yo pues los voy a dejar, voy a tratar de llegar a casa para poder armar esto que les he comentado. Esperaría entonces que ya mañana, en el transcurso del mediodía, ya tengan todo allí en su canal. Por lo pronto, por favor, traten de avanzar con este Excel, al menos que tengamos todos los balances hidráulicos y de carga. Y ya teniendo eso, conforme a este video que voy a marcar, voy a ver si puedo. Mañana es miércoles, ¿verdad? ¿Ustedes tienen una hora vacía el miércoles? ¿Tienen todo el día libre? No, ¿verdad? No, profe, bueno, al No, menos yo No, no sé. profe. ¿Algún momento libre el miércoles? Bueno, si no, no se preocupen. Yo voy a subirlo en el transcurso del día. Esperaría que lo revisen y cualquier duda, pues seguimos en comunicación. Entonces, quedamos pendientes. Me gustaría mucho que vean ese video de la visita a la planta de tratamiento de aguas residuales. Necesito que hagan algunos, que marquen ciertos comentarios al respecto. Si existen dudas sobre un proceso, elaboren sus preguntas. Y este proyecto de transformar el trabajo el ejercicio 1 del ramalo y trasladarlo a un Excel, es imprescindible que lo tengamos. Así que, pues no puedo decirle más que eso. Esperaría que sea didáctico para ustedes y que pueda ser útil. Así que así quedamos. ¿Sale? Sí. Sí, Muy bien. profesor, muchas gracias. Bueno, tengan buena tarde, jóvenes. Nos vemos la próxima clase.